Sí, estamos listos. Bueno, seguimos entonces, hermano, con esta presentación de hoy. Específicamente, bueno, vamos al capítulo 4, que se trata de construyendo el mensaje, y entonces trabaja propiamente más lo que tiene que ver ahora con el capítulo 4 tiene que ver con lo que está dentro del texto. O sea, el cómo hacer el sermón, y que bueno, trabaja básicamente eso de lo que es desmenuzar el texto bíblico, y también entonces que va dentro de nuestra predicación. Entonces, y vamos a la gran idea, es una de las temáticas que se trabaja en el módulo, y tiene que ver con descubrir la idea del autor, que eso es una labor propiamente exegética de un exégeta. O sea, es lo que nosotros hacemos, porque todos los predicadores hacemos labores exegéticas, tenemos que ir a hacer exégesis, que significa ir al contexto, o sea, qué significó ese texto para los primeros lectores. No sé, tenemos que encontrar esa idea principal en la literatura bíblica, y bueno, a veces tiene esa complicación por la distancia entre el escritor y el lector en cuanto a cultura, lenguaje y tiempo, porque nosotros tenemos un lenguaje, el texto bíblico tuvo un lenguaje muy particular. Nosotros tenemos una cultura, el texto bíblico tiene su cultura particular, propiamente una cultura oriental, la nuestra es occidental, y también la limitación de tiempo. O sea, estamos a más de 20 siglos de distancia entre los textos. Hay otros textos que estamos a más distancia. Entonces, el ir a ese texto y cómo nosotros sacar la idea principal tiene un reto, es un gran reto, pero tenemos que hacerlo. O sea, tenemos que saber qué significó ese texto que nosotros vamos a predicar para los primeros lectores, qué significó para ellos, y entonces sacar o extraer lo que llamamos la idea de ese texto. La idea, que es lo que vamos a transmitir también en el sermón. Puede pasar, pastor. Entonces, ideas acerca de ideas. La primera habilidad que se debe dominar es la habilidad de localizar el pensamiento principal del escritor bíblico, dice Robinson. Entonces, cuando usted y yo llegamos a ese punto, tenemos que saber que todos los textos emergen un principio o emergen un pensamiento principal, emergen algo que el autor que quiso decir o quería transmitir. A veces está literal en el texto, otras veces hay que entenderlo en todo lo que está hablando. O sea, generalmente uno lee los libros o los capítulos completos y entonces se da cuenta. Y cuando leamos capítulos, no sé si lo dije en la otra clase que tuve con ustedes, pero si lo dije lo refrescamos nuevamente. Recuerde que los capítulos y los versículos están hechos por sacerdotes propiamente muy posteriores. El texto bíblico no tiene división, o sea, el texto bíblico original no tiene división. Por ende, a veces para poder hacer una predicación no podemos guiarnos por las estructuras de capítulos y versículos que tenemos ya en la Biblia, porque es posible que donde se nos haya quedado el versículo, en el capítulo que viene, todavía los versos que le siguen formen parte del texto anterior. Es lo que a veces se le ha llamado como una perícopa bíblica. Entonces, tenemos que sacar las ideas de ese texto y la idea principal que tuvo el escritor para después entonces poderla llevar al mundo contemporáneo que nosotros tenemos. Entonces, identificar y establecer la idea del escritor bíblico. Ese es un primer paso. ¿Qué quiso decir el escritor en ese texto o qué expresó en ese texto? Puede pasar, pastor. ¿Cómo seleccionamos el texto? O sea, ¿cómo hacer una selección del texto? El trabajo de un predicador siempre es descubrir y comunicar la idea del escritor bíblico. Entonces, esa primera tarea del comunicador bíblico es seleccionar la porción del texto que exprese y desarrolle una idea.
de principio a fin. Por eso es lo que le estaba diciendo. No tenemos que tener cuidado con eso, porque a veces nos guiamos por las estructuras que tenemos de capítulo y versículo, que a veces no están de todo bien, y entonces cometemos el error de quedarnos cortos en lo que es la idea principal del texto. Entonces, la tarea del orador es definir cuánto del texto bíblico debe incluir en cualquier sermón, y al hacerlo debe hacerlo de una forma consciente con la lógica y la estructura de la intención del escritor. ¿Qué queremos decir con eso? Y es, hermano, que no tenemos que saturar la predicación de textos bíblicos para que sea más bíblico, como dijimos al principio. No es eso lo que se trata, es definir la idea y declarar solamente textos que son puntuales para la idea que se está transmitiendo. Entonces, y de una forma lógica, o sea, entendible, con una estructura que le permita a la iglesia poder entender lo que el escritor bíblico quiso decir. A veces tenemos textos complicados. Por ejemplo, en el libro de Génesis. En Génesis tenemos muchos textos complicados, porque la historia, los judíos, o sea, la forma de hacer historia de los judíos no es la misma que nosotros. Nosotros tenemos una forma de hacer historia que es lógica y cronológica. Para un judío no, porque para un judío la historia lo único que debe transmitir es una verdad teológica, y eso no interesa la cronología. Y vemos ahí, por ejemplo, en el caso de Abraham y Sara, usted puede leer varios textos que no tienen secuencia cronológica. Igual los libros de la Biblia no tienen secuencia cronológica. Por eso, entonces tenemos que saber cuando vamos a un texto, tenemos que saber cómo, cuál es el método de selección y la estructura que está teniendo, y dándole la presentación que podamos darle para que pueda ser entendible a nuestras congregaciones. Puede pasar, pastor. Antes de debate por el proceso de cómo seleccionar el pasaje para predicar, bueno, hay cosas que son importantes. La primera, oración. Eso es básico, mi hermano, básico. Tenemos la sagrada labor de representar a Dios cada vez que predicamos. Entonces, cada vez que usted y yo nos ponemos en pie frente a una congregación para proclamar lo que Él ha puesto en nuestro corazón, es algo que tenemos que tener siempre en nuestra mente. Estamos representando al Señor. Y por eso, antes de sentarnos a preparar el mensaje, hay que orar, hay que pedir dirección, hay que pedir discernimiento, porque a veces los predicadores se llenan la mesa de libros, llenan la mesa de comentarios bíblicos, llenan la mesa de tantas cosas, y lo menos que se hace es orar. No, lo primero es la oración. La oración es un estilo de vida. Yo no voy a orar porque me toca predicar, porque es otra de las cosas que a veces algunos predicadores hacen. Nunca oran y se acuerdan de orar cuando van me toca predicar tal día, déjame entonces orar. Entonces se meten esa semana en oración y ayuno. Entonces, cuando terminó de predicar, más nunca oran ni más nunca ayunan. Entonces, esa no es la idea. La idea es que la oración es un estilo de vida. Pero todo proceso que estamos haciendo de predicación tiene que llevar oración. Y el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, Él nos guía para que nosotros pongamos ahí en la palabra lo que tenemos que poner. Entonces tenemos que orar porque tenemos que estar abiertos a la dirección del Espíritu, a lo que Él tiene que decirnos. Mientras estamos preparando el sermón, estamos abiertos a la voz de Dios. Eso es muy, muy importante. Aunque es algo que quizás lo dominamos, siempre es bueno recalcarlo. Siempre es bueno, es muy importante tenerlo presente. Entonces, obtén el programa. Segundo, obtén el panorama general del libro. Eso es importante antes de predicar, de ponerme a ser predicador. Y esto a menudo se llama método sintético. O sea, se estudia el libro que estamos haciendo, el libro completamente, la forma en la cual nosotros tenemos, tenemos claridad en lo que estamos haciendo. Entonces, si no hay claridad en lo que estamos haciendo, es muy difícil que podamos llegar a la idea central de lo que el texto bíblico quiere decir. Entonces, tenemos que
tener el panorama general del libro, descubrir todo el pensamiento propiamente de lo que el libro bíblico quiso expresar o que el libro bíblico quiso decir. Puede pasar, pastor. Número 3, define el género del texto. Bueno, vas a predicar sobre un texto. Entonces, ¿qué género literario tiene ese texto? ¿Cuál es el género que tiene? Entonces, si es una epístola, son cartas y son documentos ocasionales, lo hablé en la otra ocasión, que son documentos ocasionales. Son narrativos, son textos narrativos, que es un relato en toda la historia de las escrituras. Tenemos también textos narrativos y a veces la gente quiere meter doctrina en textos narrativos. Tenga mucho cuidado porque generalmente los textos narrativos no tienen una doctrina básica. Parábola, que es otro de los textos que tenemos, principalmente en textos de Jesús, pero hay otras parábolas que encontramos en el Antiguo Testamento. Entonces tenemos que saber porque la parábola parte de algo conocido para enseñar verdades desconocidas y tenemos que dominar entonces el género que está. Poesía, muy abundante en los libros de Job, de Salmos, de Job, de Salmos, de los Proverbios. Hay poesía, mucha poesía. Hay otras partes, aun cuando no son esos libros que son poéticos y sapiensales, tenemos poesía en otras partes de la escritura y tenemos que saber. O profecía, porque si es una profecía, tenemos que saber que las profecías tuvieron su cumplimiento inmediato y hay otras que están por cumplirse, o hay profecías de cumplimiento doble. Entonces, tenemos que definir qué género literario estamos frente, o sea, está frente a nosotros en el texto que nosotros tenemos. Puede pasar, pastor. Y después de definir el segmento de predicación, entonces definir la gran idea de ese segmento. Y nuestra mente tiene que tener, o sea, nuestro sermón tiene que tener una meta. Nuestra meta tiene que tener una idea clara. Ahora, el segmento de predicación lo definimos nosotros. Definimos qué segmento. Entonces, cuando definamos ese segmento de predicación, o sea, el texto que vamos a predicar, ya sea un versículo o sean 10, 15 o más versículos, tenemos que tener la idea clara de ese texto. Entonces, podemos decir la gran idea. Esa gran idea que sale del texto bíblico. Vamos al capítulo número 5 del módulo. Predicando con propósito. Y vamos a hablar de lo que es ahora la formulación o declaración de propósito, que es muy fundamental en los predicadores, porque eso es lo que nos lleva a nosotros a lograr resultados o metas. Entonces, hay personas que a veces están fuera de propósito y no saben hacia dónde van porque no tienen propósito definido. O sea, abarcan muchas cosas y al final no se logra nada. ¿Qué cosa es una declaración de propósito? ¿Qué es? ¿Cuál es el concepto? Bueno, expresa en términos claros e inequívocos lo que el predicador espera que suceda en la vida del oyente por causa de oír el sermón. Eso es una declaración de propósito. Con este sermón quiero lograr, con este sermón me propongo que la gente pueda entender esto o que pueda cumplir esto en su vida, pueda vivir esto. O sea, es declaración de propósito. Y esta declaración le permite al predicador que usted pueda, desde que está sentado en su mesa haciendo el sermón, usted pueda por lo menos visualizar en un menor o mayor grado el final de ese sermón. O sea, es una declaración que lleva el sermón desde la era de la Biblia a la vida diaria del oyente. O sea, desde los tiempos antiguos a la aplicación del día a día de hoy. Puede pasar, pastor, la diapositiva. Y vamos a ver la diferencia entre idea y propósito, que es lo que vimos anteriormente. La idea es la verdad central del pasaje. El propósito es lo que el oyente debe de hacer en respuesta a esa verdad. Eso es la diferencia entre uno y otro. O sea, la idea es la verdad, el propósito ya es lo que se logra.
La idea es como la flecha, el propósito ya es el blanco, o sea, donde da esa flecha. La idea es cuando nosotros estamos estudiando el mapa, pero ya el propósito es haciendo el viaje, es cuando ya lo estamos predicando. La idea es leyendo la receta, es lo que es como decirle, estudiando y el propósito es ya horneando el pastel, o sea, es ya la preparación, es haciendo, es el tiempo de hacer o de vivir el mensaje o de predicar el mensaje. La idea es la respuesta, o sea, ahora puedo ver oyentes y el propósito, la respuesta es ahora debo actuar, o sea, convierta a los oyentes en hacedores. La idea es estimulante, el propósito es irresistible. Mientras usted está transmitiendo la idea, usted está estimulando y se siente estimulado no solamente usted, sino los oyentes, pero ya cuando usted logre el propósito, ya la gente lo va a hacer o lo va a cumplir, es la gran meta. Y la idea es eterna, es un principio eterno y el propósito es algo que tiene que ser urgente para ahora. Entonces va desde lo eterno hacia la urgencia, que es el momento. Puede pasar, pastor. ¿Cómo se determina el propósito del texto? O sea, el propósito del texto, ¿cómo podemos determinar? El propósito deja en claro lo que quieres que suceda en las personas de tu audiencia por causa del sermón y es lo que estamos hablando. Entonces, tú determinas el propósito primero a preguntarte, ¿se declara en el texto o en el contexto? O sea, para tú poder definir el propósito tienes que hacer esas preguntas. ¿Es relevante este propósito? Tienes que hacerte esa pregunta. El propósito que estás haciendo, que estás cumpliendo, ¿ese propósito es relevante para hoy? Para los días de hoy, ¿es relevante para la iglesia? Y después entonces hacer el trabajo exegético, tenemos que tener cuidado de mencionar las ideas bíblicas en lenguaje contemporáneo sin perder o oscurecer el significado del texto. Porque nosotros no podemos transmitir, hermanos, no podemos ir a una aplicación, que nos vayamos completo a una aplicación a la iglesia y entonces perder todo el significado completo de lo que significó ese texto o significa ese texto. Eso es muy común en las predicaciones actuales. La predicación actual, muchas veces los predicadores, usted lo puede ver, se vuelca completamente a una aplicación, a veces sin sentido, o a veces para endulzar el oído de la gente, porque eso es lo que se quiere, endulzar el oído, y entonces se pierde completo, oscurece completamente lo que el texto quiso decir o lo que el texto quiso significar. Entonces, usted mismo dice, bueno, eso no es lo que quería decir, es lo que quería decir el texto. Entonces, se pierde el significado. No sé, no es ir al otro extremo, como a veces tenemos otro extremo de otros predicadores que van tanto al texto y trabajan tanto el texto exegéticamente que entonces no aplican nada y no hay aplicación. Y entonces hay predicadores que se van, bueno, a los kilómetros que hay de Jerusalén a Jericó, a esto, y se meten en tantos detalles que a veces no son tan importantes para la congregación o para la audiencia. Disculpen. Entonces, no son tan importantes esos detalles. Y entonces no hay aplicación a la vida diaria, a lo cotidiano. Entonces, tiene que haber un balance de ambos, tanto del significado del texto, tiene que haber un balance del significado del texto, como también de la aplicación del mismo a la iglesia, a lo que estamos viviendo. Y ahí es donde tenemos que tener destrezas de predicador. Puede pasar, pastor. Y la aplicación correcta de la verdad bíblica. Si alguien te dijera, he estado pensando acerca de la predicación del último domingo, pero no sé cómo se aplica a mi vida, ¿qué usted le diría? Y es una de las cuestiones que a veces, bueno, quizás la gente ni lo pregunta, pero se lo lleva, porque no, la predicación le faltó el cómo hacer que viva para la gente. Ese vivir diario, esa aplicación de la palabra. No sé,
¿Qué le podemos decir, no? A una pregunta que nos digan, no sé cómo se aplica a mi vida ese texto, y es porque quizás hubo carencia en la predicación. A veces se aplica, los predicadores aplican bien, y quizás hay personas que no entendieron o no dominaron la idea. Bueno, la aplicación es un paso esencial en el estudio de la Biblia. O sea, siempre tiene que haber aplicación. La Biblia es un libro de instrucciones de Dios para nuestras vidas. Siempre. La Biblia no fue escrita solamente para satisfacer nuestra curiosidad de Dios, sino para enseñarnos a vivir como Él desea que nosotros vivamos. Por eso, no es solamente para aquel tiempo, es también para este. Por eso hay instrucciones que están en la palabra que son para hoy, para el presente. Y esa función del predicador con la iglesia. Puede pasar, pastor, a la próxima diapositiva. Define la aplicación original intencionada por el pasaje. ¿Cómo podemos nosotros aplicar? O sea, ¿cómo nosotros podemos, en el pasaje, cómo nosotros podemos llegar a una aplicación correcta? Bueno, aquí hay algunas preguntas que nos ayudan a eso. Hay un mandato que debemos obedecer. Cuando usted está estudiando el texto y está haciendo la predicación, usted entonces puede llegar a eso. O sea, ¿hay algún mandato que tengo que obedecer? ¿Hay algún ejemplo a seguir en eso? O sea, ¿algún ejemplo que tengo que seguir, que me motiva a seguir? ¿Hay alguna verdad que debemos creer y actuar sobre ella? Esas son preguntas que nos ayudan a dejar clara la aplicación. ¿Hay alguna promesa o advertencia que debemos citar? Porque a veces nos gustan mucho las promesas, pero no tanto las advertencias. Y generalmente la Biblia está llena de promesas y advertencias, y una va a la otra. Por ejemplo, Filipenses, que es uno de los textos más citados, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero antes de que Pablo pudiera decir esa frase, Pablo dijo, para todo y por todo estoy enseñado, dijo el apóstol Pablo. O sea, sé lo que es vivir en la pobreza, sé lo que es vivir en la necesidad, en la escasez, y sé lo que es vivir en la abundancia. Por tanto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, nosotros vamos directo a la promesa, o vamos al texto de que sí, que todo lo podemos y demás, pero hay condicionantes anteriores que están ahí. Porque hay gente que no sabe vivir en necesidad y cuestionan a Dios, o hay gente que no sabe vivir en abundancia y se enorgullece. A veces tenemos. Entonces, Pablo todo lo puede en Cristo que lo fortalece, porque supo vivir tanto en necesidad como en abundancia, y en las dos honrar a Dios. Entonces, como eso hay mucho, entonces tenemos que saber cómo aplicar los textos, si hay una promesa, una advertencia que debemos citar en la escritura. Esas son preguntas que nos ayudan a la aplicación. Puede pasar, pastor. Vamos al capítulo 6 y último que vamos a ver hoy en clase, y tiene que ver con los lineamientos y herramientas. Este capítulo trabaja un poco lo que es propiamente ayudarnos a la elaboración de ese texto, de ese mensaje, de esa predicación, en cuestiones muy conocidas. Número 1, en esa secuencia sugerida para la preparación del sermón, número 1, tienes que estudiar el pasaje en sí mismo. Tienes que estudiarlo. ¿Cómo lo puedes estudiar? O sea, ¿cómo puedes llegar a estudiarlo? Bueno, usando concordancia, se los dije hace un momento. Las concordancias es muy importante porque usted puede ver el desarrollo de ese pasaje. Usted puede ver el desarrollo del pasaje a lo largo de toda la Biblia. Entonces, o sea, del pasaje, no, del tema, disculpe, a lo largo de toda la Biblia. Entonces, las concordancias le pueden ayudar. También las concordancias le muestran muchos textos bíblicos. Diccionario bíblico, enciclopedia, introducciones de Antiguo y Nuevo Testamento, comentarios. Son ayudas que le ayudan a llegar a hacer un proceso exegético y hermenéutico para usted poder elaborar el sermón. Todo esto, como dije al principio, siempre unido, hermano, a la voz del Espíritu de Dios. No es coger de un texto, de un comentario,
y hacerlo fríamente, sino dejar que el Espíritu de Dios hable a nuestra vida. Entonces, lea el pasaje en su contexto, por lo menos en 3 versiones o traducciones de la Biblia. Muy importante. No podemos casarnos con una versión. No, Reina Valera 60, no. Lea Nueva Traducción Viviente, lea en Nueva Versión Internacional, lea en Palabra de Dios para Todos, Biblia de las Américas, que es, el texto léalo en varias versiones, porque las versiones o traducciones de la Biblia nos ayudan a entender mejor lo que quiere decir el texto. En lenguaje actual, traducción en lenguaje actual, es una traducción muy buena desde el punto de vista antropológico y desde otros puntos de vista, pero principalmente ese. Entonces, lea el texto en varias traducciones, diferentes traducciones de la Biblia. Son muy, muy importantes a la hora de desarrollar un sermón. Puede pasar, pastor. Identifica y describe a las personas. O sea, tienes que identificar al escritor y a los receptores. ¿Quién fue el escritor? Por ejemplo, los evangelios. ¿Por qué Mateo está escribiendo? Porque Mateo escribió a la comunidad judía. No tenemos que saber que los receptores de Mateo, del evangelio de Mateo, no son los mismos receptores que el evangelio de Lucas. Por eso el lenguaje, la distinción del lenguaje. No son los mismos receptores de las cartas de Pablo de la carta de Santiago, que es principalmente a la comunidad de Jacob, la comunidad jacobina, no sé. Tenemos que identificar quién está escribiendo. Está escribiendo Santiago. ¿Quién está escribiendo? Está escribiendo a la comunidad de Jacob, principalmente a la iglesia judía, a la iglesia de Jerusalén. Entonces, está escribiendo Pablo y está escribiendo a las iglesias en Roma. Entonces, tenemos que ver quiénes son los receptores. Y cualquiera que se nombra o se hace referencia en el pasado, en ese contexto que usted está ahí, tiene que buscar por qué se hizo referencia. Todo tiene una explicación y está en el texto bíblico, porque realmente así Dios lo quiso y porque tiene una intencionalidad del escritor. Ellos no pusieron cosas por ponerlas, está en la palabra de Dios porque realmente tiene es una verdad central y es importante. Entonces, identifica los lugares, ya sea que se mencione en el texto o en el contexto, muchos lugares, porque los lugares nos dan mucha luz para muchos tipos de predicaciones, nos dan mucha luz. Entonces tenemos que investigar el lugar donde se está moviendo el texto, si es que tiene algún lugar, posiblemente a veces no lo tiene, como hay muchos textos, pero otros que tienen lugar, tienen que investigar. Mencione cuándo fue escrito, las implicaciones, o sea, el transcurso de la escritura de ese texto, el tema, el propósito del libro, observa la estructura del pasaje. Utiliza una Biblia de estudio, ¿no? Comentario para ver estructura. Las estructuras de los pasajes varían de Biblia a Biblia o de comentario a comentario, pero tiene una noción de cómo algunos otros colegas del ministerio también lo han pensado y han escrito acerca de estructuras de ese texto y le puede ayudar. Puede pasar, pastor, la próxima diapositiva. Estudia mínimo 3 comentarios, si tienes acceso a ellos, lógicamente. Comentarios no que te digan lo que el texto dice, sino comentarios que te lleven a un contexto. A veces hay comentarios que son demasiado aplicativos. Y a mí me gustan los comentarios que me hagan revelar el contexto del texto y que me dejen entonces la oportunidad entonces de aplicar. Entonces, busque ese tipo de comentarios que son comentarios exegéticos. Entonces busquen en detalle el entorno, el contexto, la fecha, información cultural, si hay alguna información ahí en los textos. Si está estudiando evangelios específicamente, por ejemplo, los evangelios con la vida de Jesús, hay un entorno cultural riquísimo ahí en los evangelios. Si está estudiando en las cartas de Pablo, el tema con los romanos y la cultura griega, muy interesante en muchos textos que hay ahí. Entonces hay una historia que está relacionada con ese pasaje. Tienes que desmenuzarla. Por ejemplo, Hechos 17, que es un pasaje muy conocido, el del Pablo en el Areópago, y es un texto que tiene una relación con la cultura griega enorme, con todo el politeísmo griego,
y toda la trascendencia de la creencia de los griegos en cuanto a aquel Dios no conocido. Hay toda una historia detrás del Dios no conocido. Entonces, cuando usted va a dar la predicación, usted tiene que ver esos elementos culturales, antropológicos del texto, que nos ayudan, que nos dan luz. ¿Por qué se paró y habló en el Areópago acerca de ese Dios no conocido y de dónde lo sacó el apóstol y si hay, que es toda la historia de todo ese pasaje, que es muy linda, es muy riquísima, específicamente de esa cultura romana y griega. Entonces, como otras culturas, si vamos a las culturas más del Antiguo Testamento, tenemos culturas mesopotámicas, tenemos culturas persas ya para los libros de los profetas, entonces culturas babilónicas que están muy pegadas a los textos. Entonces, analice, hermano, analice. Relaciona tu pasaje con el propósito por el cual ese libro de la Biblia fue escrito. Todos los libros tienen un propósito, entonces ese pasaje, entonces todo esto está en tu cabeza, aunque quizás no se diga toda la predicación, pero te da luz en cuanto a lograr un propósito y lograr una aplicación certera en cuanto a la predicación. Puede pasar, pastor. Y comience a trabajar en su sermón. Describa su audiencia, describe tu audiencia, quiénes son la gente que tienes, a los cuales le vas a predicar. Eso es muy, muy importante. Ahora hablamos de eso. Declara el propósito del sermón, o sea, ¿qué te gustaría lograr al preservar este pasaje, al presentar este pasaje y cupe a tu audiencia? Construye la estructura del sermón, o sea, ¿qué tipo de sermón? Puedes hacer una estructura propia o puedes irte por el sermón expositivo, temático. El sermón expositivo muy usado en la actualidad desde hace muchos años y todavía se mantiene, aunque hay otros tipos de sermones también que otros pastores están usando. Pero bueno, construye esa estructura, establece el flujo, el progreso, los movimientos principales en tus pensamientos. Hay frases de transición, de punto a punto, de palabra a palabra, para que todo sea un orden lógico y la gente pueda entender. Escribe por lo menos 3 lecciones aprendidas, o sea, aplicaciones que van a estar contigo de ese pasaje, las cuales van a ser relevantes para tu audiencia, por lo menos 3 lecciones, ¿no? Y aplicaciones que van a estar ahí, que van a ser producentes para la audiencia. O sea, se puede poner más, estamos diciendo 3, pero usted puede poner la cantidad de aplicaciones que usted determine. Y puede pasar, pastor, a la próxima diapositiva. Y bueno, ¿qué tan larga debe ser mi prédica? Y ahorita el pastor también hablaba en su comentario y estamos escuchando, muy buen comentario. Entonces, hay mucha discusión al respecto. Y la longitud aceptada de un sermón varía en cada cultura, que era lo que estábamos hablando, o sea, y también el pastor lo habló. O sea, hay culturas donde se predica con mucho tiempo, otras culturas es menos, más adecuado. Yo he predicado en diferentes culturas, he predicado en cultura africana, he predicado en los Estados Unidos, he predicado en iglesias en Panamá, o sea, en su país, y cada cultura tiene su limitación o sea, su limitación de tiempo, me refiero. Sus características también, pero tienen su limitación de tiempo. A veces en un mismo país hay diferentes culturas en cuanto a la longitud del sermón, o sea, cuánto tiempo se va a predicar. O sea, eso es definido propiamente por la iglesia. Pero bueno, consejo, nunca prediques más tiempo de lo que se espera, ya sea que tengas 10 minutos o que tengas 2 horas, porque las personas escucharán con mayor atención si tú respetas el tiempo. Hay una frase que en los predicadores se dice mucho y es una frase un poco conflictiva. Si usted la puede evitar, evítela. Porque hay predicadores que dicen, ya estoy por terminar, ya estoy próximo a terminar, ya pronto voy a terminar. Y después de pronto voy a terminar, se meten media hora, 1 hora más. Entonces, si lo vas a hacer, no lo digan.
y no es conveniente estar diciendo, bueno, ya voy a terminar. Es como que ya la gente está un poco cansada o ya, no sé. Entonces es mejor, usted puede evitar la frase. Usted termine cuando Dios le manda ya que termine, o cuando estructuralmente la iglesia o el respeto a la iglesia o lo establecido en ese momento se haga. Usted termine cuando tenga que terminar. Entonces, recuerda que las personas no se concentran, no pueden concentrarse por un periodo de tiempo muy largo, son muy importantes. Y si los perdemos al sobrepasar el tiempo, entonces no le estamos predicando a nadie. Es posible que si usted haga congregaciones donde usted predique 1 hora, 2 horas, y a los 45 minutos usted, aunque la gente esté sentada, se quedó sin gente, ya no le está escuchando, porque ya la gente se quedó con lo primero y de ahí para allá entonces no escuchó más. Entonces, no predique o no sobrepase el tiempo. Eso es muy importante porque el tiempo es a veces medido por la gente. Hay una historia ilustrativa en cuanto al tiempo. Dice un predicador llegó una vez a una iglesia y le preguntó entonces al pastor, ¿hasta qué hora puedo predicar? Y el pastor le dijo, bueno, predique hasta la hora que usted quiera, pero aquí a las 10 de la noche la gente ya se va. O sea, le quiso decir ya el tiempo, ¿no? Es quizás una ilustración, ¿no? No sé si en la vida real se dio o algo así, pero más bien una ilustración. O lo que quiero decir es que, hermano, es que usted pueda predicar en la medida de tiempo donde usted pueda dejar concepto a las personas. Y hay una máxima en homilética que dice que cuando usted termine de decir todo lo que ha dicho, termine. Pero cuando ya usted haya dicho todo, termine. No a veces redundar y volver a redundar y volver a redundar, porque eso lo único que trae es decir lo mismo y decir lo mismo. Y a veces sí hay predicadores que pueden estar 1 hora o más de 1 hora predicando y excelentes predicaciones, hermosísimas, pero si ya usted cae en lo mismo y en lo mismo, entonces ya no es necesario, es mejor terminar. Entonces, puede pasar, pastor, vamos a la conclusión. Dios quiere que seamos la voz para el pueblo, para la iglesia. Eso es una conclusión muy importante. Usted cada vez que predique, recuerde siempre que es la voz de Dios para la iglesia o para las personas que lo están escuchando. Usted es la voz de Dios. La organización del sermón es para ayudarnos y no para encasillarnos. Tenga eso siempre presente. Usted no se puede encasillar en esa organización del sermón. No, eso es para ayudarle a usted, para que usted pueda desarrollar mejor su sermón, pero no es para que usted se sienta rígido. No, ahora tengo que hacer la frase de transición. No, y la proposición, ¿dónde está? ¿Y cómo hago el punto 1 y cómo hago el punto 2? No, no es para eso. Es para que usted pueda mantener un ritmo lógico y un ritmo dinámico en su predicación. Y número 3, dediquemos tiempo a escuchar lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Entonces, lo que quiero decir con esto es, escuchemos a Dios, porque a veces estamos más concentrados en cuestiones que están frías y vacías que en escuchar lo que Dios quiere decir. Y si hoy usted me pregunta, el mayor reto de un predicador, yo le diría, ser la voz de Dios para ese pueblo, escuchar a Dios, porque a veces cuando uno va a predicar, a veces o uno va a preparar los sermones, hay días donde Dios no quiere hablar y yo le digo al Señor, hoy no escucho tu voz, no escucho lo que quieres decir. Y entonces hay un momento donde Dios lo dice todo y en otros momentos a veces uno no escucha, es muy difícil. Y tenemos que esperar que esa voz de Dios nos hable. No podemos lanzarnos a hablar lo que nosotros querramos decir o lo que sea algo que ya está en nuestra emoción o algo por el estilo. No. Dejemos que sea Dios el que hable y que por esa palabra bendita que Él nos ha dado, hable también a la vida de la gente, porque esa es la que siempre trae bendición y transformación para las personas. Entonces, hermanos, hemos terminado con el tema de esta noche. Solamente abierto ahora a
preguntas, comentarios que usted quiera hacer, o sea, cualquier tipo de comentario, pregunta, abierto ahora a eso. Amén. Pastor. Sí. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente, mi hermano. Amén, amén. Bueno, sé que no todos los pastores y principiantes que enseñan tienen el conocimiento. Así que no es lo mismo ya cuando alguien tiene tiempo de estar en la iglesia a alguien cuando está empezando. Creo que eso nos va a ayudar mucho a nosotros y a transmitirle a otros pastores que también no saben, saben la palabra, pero hay muchas cosas que hay que hacerlas, ¿verdad? Muchas técnicas, Exacto. el horario, como estábamos diciendo, el horario es muy importante. O sea, he visto muchas veces que el sermón, a muchos amigos y compañeros que sacan el sermón y es largo y se les pasó los 40 minutos y va para adelante. Siempre respetar el horario es muy importante. Para mí eso es muy importante. Es como en el lugar donde yo trabajo. Si es a las 3 en punto y usted cierra a las 4 un minuto y pasa algo, uno es responsable. Eso se respeta. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Los horarios son importantes. También otra cosa que yo he visto, ¿no? Que uno está en la iglesia y de repente viene un texto, ¿verdad? Muchas veces sé que es porque no ha tenido la oportunidad de comprender lo que usted está enseñando. Entonces, si uno no llega a entender eso, no va a poder cuadrar muchas cosas. Y cada día vivimos en un mundo en donde hay que cuadrar más. La gente se prepara mucho más, ¿verdad? Entonces tenemos que entenderlo. Exactamente. Mire, hay gente que dice, no, a veces la preparación no. Cuando Pablo se preparó y muchas veces tener el dominio de otros idiomas, de la preparación que tuvo, le salvó la vida. Entonces, la preparación intelectual a veces no podemos decir que o sea, no es la base, pero sí se necesita y mucho más en esto. Muy importante. Y para terminar, hago una pregunta, pastor. ¿Qué es lo más importante de una congregación cuando va a la iglesia? Ver al pastor, ver el gran templo, saludar a los hermanos. ¿Qué es lo que busca él? Claro. Bueno, eso que usted decía es muy importante, mi hermano, muy importante el tiempo y definición de tiempo, principalmente todavía los cristianos que llevamos tiempo en la iglesia, que llevamos años, a veces si nos vamos de tiempo no es problema, pero cuando hay gente nueva, el que viene nuevo a la iglesia necesita limitación de tiempo, o sea, necesita saber cuándo comienza y necesita saber cuándo termina. Eso no quiere decir que a veces, vayamos a clausurar al espíritu y decir, bueno, si Dios está orando, no, hay que parar porque ya estamos en tiempo. No, hay su libertad en eso, no hay que ser extremistas, vamos a decir. Pero sí tiene que haber cierta organización. Entonces, referente a lo que usted está diciendo del estudio, muy importante. Hay alguna gente dice, bueno, la letra mata y el espíritu vivifica. Yo fui criado a veces en esa función, refiriéndose a que el estudio nos mata, nos pone vacío y entonces lo espiritual es lo que no. Bueno, el texto bíblico no se está refiriendo a eso, eso es lo primero, esto es un texto sacado de contexto. Y lo demás es que a veces los que dicen eso, entonces apelan a comentarios, les gustan los libros, ¿no? Todos esos que hacen libros, comentarios, es porque estudiaron y lo pudieron hacer. Entonces, es como, entonces, lo que quiero decir es que el estudio es necesario, igualmente la vida espiritual, o sea, es un balance de las dos cosas, no es una mayor que la otra. Entonces, gracias le damos al Señor porque nos permite estudiar y nos permite también vivir a plenitud en su espíritu. Y bueno, lo que más espera una congregación, creo, lo que más siento de la congregación, yo creo cuando viene a la iglesia, es el mismo calor de la gente, es el mismo amor que podamos nosotros transmitir.
Y a veces yo pienso más allá de un mensaje o un buen sermón que es importante y las personas se lo llevan a su casa porque es la palabra de Dios que se lleva y todo el ambiente de alabanza y de fiesta que se vive en la iglesia es el desprendimiento de amor que la misma congregación pueda destilar para las personas, ya sea entre los mismos hermanos o con personas nuevas que lleguen a la iglesia. Eso es fundamental, porque la atmósfera de la iglesia es muy fundamental. Mira, hermano, nosotros tenemos un clima, cada uno de nosotros tenemos un clima. Y el clima de cada uno hace la atmósfera de la iglesia. Entonces, a nadie le gusta acercarse, a usted le gusta acercarse a una gente que, como vamos a decir, tiene mal clima. O sea, cada vez que usted va, está mal, o le puede tirar una patada, o le hace una indirecta, o le hace pasar una pena. Nadie le gusta eso. Le gusta gente que le den amor, que le den un buen consejo. Eso es tener un buen clima. No sé. Cuando las iglesias tienen esas personas llenas de buen clima, hacen una atmósfera gloriosa que hace que la gente se quede ahí. Porque la iglesia está para eso, para amar. De hecho, es uno de los grandes mandamientos que el Señor nos dio. Entonces, no puede haber una palabra desvinculada de los hechos. Siempre tiene que haber una comunicación entre ellos. ¿Entiendes? Eso es lo que le puedo decir. No sé si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta. Un comentario breve aquí solamente. Creo que los pastores o las personas que predican o los que enseñan deben tener siempre en mente lo que dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, toda predicación debe, en una u otra manera, lograr ese objetivo que tiene la palabra, la palabra de Dios. Amén, amén, amén. Así mismo, amén. Amén, pastor. Bueno, esto... A veces Dios apoya la palabra, pero no apoya el predicador. O sea que... Bueno, hermano, yo he visto cada cosa que se han hecho en las predicaciones, ha sucedido, y usted quizás ha visto mucho, tenemos muchísimas historias que pudiéramos narrar hoy que serían comiquísimas que ha sucedido, ¿no? Yo he visto predicadores que hoy son grandes pastores y en su primera presentación desmayarse detrás del púlpito, recogerlo desmayado y terminar la predicación otro, porque ese se desmayó. Y hoy son grandes pastores. Sí, pero la palabra no regresa vacía. Amén. Lo cierto es que todos tenemos que prepararnos, sea que vayamos a predicar en un púlpito, sea que vayamos a predicar a una persona el evangelio, debemos prepararnos espiritual, prepararnos de una manera, saber lo que voy a decir, cómo lo voy a decir. Entonces, hoy en día nosotros tenemos la bendición de eso, de que hay todas estas cosas que nos enseñan cómo estructurar un mensaje, etcétera, etcétera. En ese tiempo la gente no tenía eso, pero el Espíritu Santo lo guiaba a que estructurara el mensaje, porque tenemos el mensaje de Pablo, cómo estructuró un mensaje donde su testimonio, el antes, el cómo y el después, una estructura. Entonces es importante que eso se dé, ¿no? Henry. Sí, una pregunta. ¿Es necesario siempre en las predicaciones estar dando el significado de ciertas palabras, que si en griego, que si en esto, que si en aquello? Porque a veces siento que se inclina más por dar a conocer el significado que transmitir el mensaje como tal, y se vuelven en tantas palabras y en tantas terminaciones técnicas que muchas veces uno queda como que en el aire.
en el aire en griego, en arameo, significó esto y significó aquello, y uno dice, y wow, y mencionar tantas palabras, o sea, yo particularmente yo pienso, y no sé, corríjame, si el Señor le da a uno el mensaje primero y lo da sencillo, ¿para qué complicarlo uno con tantas palabras técnicas? Si el mensaje es sencillo y ya el Señor te lo dio. Y de igual forma quiere que lo transmitas así, porque el fundamento o el objetivo del mensaje que vas a hablar de parte de Dios a una congregación es que penetre esa palabra en el corazón. Y a veces tantas terminologías que se usan que no logras el objetivo. No sé si es necesario o es que se debe de evitar eso. Sí, mi hermano, el uso el uso de los idiomas bíblicos, los idiomas griegos, es muy importante para lo que es el estudio propio del exégeta. O sea, de cómo llegar a la gran idea, de cómo llegar al contexto, de cómo entender el texto, porque en esos idiomas se escribió. Exacto. Ahora, lo que coincido contigo en eso, en que no tenemos que continuamente estar citando significados. De hecho, la mayoría de los que citan tantos significados griegos no dominan lengua griega o lengua hebrea. Y de hecho, aunque la dominemos, la lengua hebrea o la lengua griega, el citar tantos significados en esos idiomas, más bien sería una predicación, un estudio para un público más académico. O sea, en otro momento, no tanto la iglesia. Quizás la iglesia en algún momento de la predicación usted puede decir, este término en griego significó tal cosa. Y por ahí, por ese significado, usted se va y ya le habla todo. Pero tiene razón, hemos complicado a veces tanto el mensaje, un mensaje que es tan sencillo y es un mensaje de transformación. Jesús no complicó tanto el mensaje y el mensaje de la Biblia no es tan complicado. Somos nosotros los predicadores los que a veces queremos complicarlo. Y a veces sucede que muchos lo hacen para vanagloriarse de lo que conocen y del conocimiento. Para que la gente diga, mira cómo sabe griego, mira cómo sabe hebreo. O a veces no sabe ni dónde está parado, porque de hecho los especialistas en griego y en hebreo, que son mis colegas de ministerio y con los cuales yo tengo perfecta armonía diariamente, como dice uno, son los que menos hablan de eso. Pero tenemos muchos predicadores que lo hacen más bien con palabras aprendidas de Barclay o de palabras aprendidas que sacó, y entonces no dominan ni el abecedario griego, ni el alfabeto griego, no dominan el alfabeto griego, no han leído nunca el Nuevo Testamento en griego, no conocen nada de hebreo, entonces ponen a estar hablando y vamos a utilizar una palabra y me disculpan ahora, es una especulación evangélica. Entonces, eso no es para eso. Ahora, sí es fundamental muchos términos, que hay muchos términos en griego que son importantes su significado y que para llegar a un entendimiento de la palabra se necesitan, es real. ¿Que hay que citarlo constantemente? No lo creo. Más bien es para el predicador y para que pueda transmitir mejor la verdad a los oyentes. Eso es lo que pienso acerca de eso. Un comentario, pastor, acerca con el tiempo de la aplicación es, sí. A mí me enseñaron que cuando iba uno a una fiesta, uno no se iba si no esperaba ver el lunch, la comida, y eso lleva un tiempo, y ahí nos sentamos ahí a esperar la mejor platito de comida. Digo, y si vamos a la iglesia, vamos a una fiesta, nos sentamos a esperar el banquete bien para ver hasta la saborear bien ese platito para que cuando nos vayamos llenos, ¿no? Así que solo como comentario, ¿no? Que nos enseñaron, a mí me enseñaron pues que el tiempo era del Señor, ¿no? Que esperando el mismo, el último, la última, el mejor, la
la mejor comida, ¿no? Que era Claro. lo grande de la palabra, o sea, solamente como comentario. Claro. No, es así. Ya le digo, la regulación del tiempo varía de iglesia a iglesia o de cultura a cultura. Cada iglesia define, igual cada predicador, entonces define su tiempo de predicación. Eso es algo que es muy difícil definir el cuál debería ser. Ahora, lo que a veces yo sí le he dicho a la iglesia, porque yo no sé si ha sucedido, aquí en Cuba sucede mucho, en las iglesias, decían, bueno, ahora con el plato fuerte de la noche, la palabra de Dios. Entonces, yo le digo a la iglesia, mira, estamos con plato fuerte desde que empezamos. Desde que usted entró ahí, saludó a su hermano, estamos con plato fuerte. Entonces, hay plato fuerte en la alabanza, hay plato fuerte en la adoración, hay plato fuerte cuando se recoge la ofrenda, hay plato fuerte en todo. Entonces, la palabra de Dios es sumamente importante. Igual lo es la adoración a Él, la exaltación a Él. Igual lo es el poderle ofrecer a Él con nuestros diezmos, ofrendas, el poder relacionarnos con nuestros hermanos. Es cosa gloriosa. Yo sé que a veces se hace desde una buena perspectiva, pero solamente a veces, por lo menos con nuestra iglesia, hemos ido tratando de cambiar eso para no hacer más relevante una cosa que otra, porque realmente nosotros estamos para adorar al Señor, y la adoración es tan importante como la palabra del Señor. Entonces, Dios nos regaló todas esas cosas para, en un solo sentido, poder decir, exaltarlo y bendecirlo a Él.